46% de la población en pobreza. A eso se le añade, si se subdivide, pues estamos hablando de como algunos 50% de niños menores de 16 años en Puerto Rico también en un contexto de pobreza, y también unos 56%, si no recuerdo mal, de abuelos con nietos que también están bajo los niveles de pobreza. Y eso nos habla de una sociedad que está viviendo, ¿verdad?, un desgaste de las estructuras que pueden fortalecer a nivel económico, calidad de vida, salud. Y un problema básico, yo creo que de lo que se llama por ahí desarrollo socioeconómico. Pensando en desarrollo socioeconómico como la calidad de vida, el nivel de violencia, en la calidad de salud. Así que esos datos van reflejando ese desgaste de esa, dato que esa explica social. Por qué la pobreza en Puerto Rico es tan alta, es que el 70% de la población depende del Estado. Y eso es el primer elemento económico que teníamos que comenzar a desmenuzar, por qué ese nivel tan alto de dependencia del Estado. Y lo primero que tenemos que ver es cuánta de esta población realmente encuentra un escenario donde desempeñarse. Porque las tasas de educación en Puerto Rico son las más altas en toda la nación. Si queremos extrapolarlo a Estados Unidos, Puerto Rico tiene las tasas de educación más altas, pero lamentablemente donde desempeñarse los escenarios en Puerto Rico cada vez son menos. 936 generaba en Puerto Rico cerca de 300,000 empleos. Hoy apenas quedan 60,000. Así que, ¿en dónde están esas personas ahora? Pues obviamente muchos de ellos dependen del Estado, otros han podido desarrollar sus propias empresas, otros han decidido montarse en un avión. Dividimos el país en 4, y la cual el área del sureste es la más deprimida económicamente de todo el país. Sin duda, esa costa que comienza desde Arroyo y que llega hasta Fajardo, toda esta costa, por darte un ejemplo, Maunabo, Patillas, son de los municipios donde las tasas de desempleo son sumamente elevadas. Y las personas que trabajan, gran parte de ellos tienen que moverse de esos municipios a otros lugares, inclusive lugares tan distantes como la zona metropolitana, para poder elaborar. En ese sentido, sí, la zona este, sur, e inclusive parte de la zona este-oeste, noreste, realmente son las zonas más deprimidas, porque eran las zonas que precisamente más industrias tenían. Sí. Y al salir las industrias, pues obviamente dejamos a todas estas personas sin empleo. Tiene un medidor de desigualdad en los países. Puerto Rico estaba en unos 56% el índice de Gini, lo que significa que el 20% de la población más rica en Puerto Rico se queda con el 56% de la riqueza que produce un país. Esto es, cada 56 centavos que se produce, cada dólar que se produce en Puerto Rico, 56 centavos van a manos de un 20% de la población más rica, y entonces el otro restante, 40 y pico por ciento, se tiene que distribuir entre 80% de la población. Entonces tú ves una carga grande que está teniendo la población, ese 80% de la población. Las medidas de austeridad que están imponiendo en la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno de Puerto Rico, lo que están haciendo es todavía más exprimiendo a ese sector de la población que ya vive de forma austera, ¿verdad? En niveles de pobreza, baja participación laboral. Eso es uno de los factores que estimula entonces que se va cada 6 meses a involucrarse en trabajos ya sea de agricultura, de la pesca o relacionado a ella, esa industria, o en la agricultura. Es un proceso de 6 meses de acumular algún tipo de ingreso, 6 meses de ayuda del gobierno. En algunas más que en otras, ¿verdad? Sobre todo en la década de los 30, los 40, los 50, que fueron los momentos de crisis económica del país, pues gran parte de la población se movía a Estados Unidos, y por eso fue creciendo, porque muchos iban y algunos de ellos no regresaban, se quedaban, y por eso vemos lugares, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos, una gran población de puertorriqueños que ya van por tercera y cuarta generaciones en Estados Unidos.
lo estamos viendo no solamente con este tipo de personas, sino también lo estamos viendo con los profesionales. Sin duda, nosotros en Puerto Rico estamos haciendo una inversión enorme, de cerca de unos 16 años, con nuestros estudiantes, y luego que finalizan la universidad, gran parte de ellos se montan en un avión y se van hacia los Estados Unidos porque, de nuevo, no tenemos el desarrollo económico en el país, no ha permitido que tengamos estos estudiantes ya profesionales desempeñándose en produciendo, y entonces ahí es que nosotros como país tenemos que tomar la decisión si nuestra inversión después de 16 años la vamos a exportar para que otro tenga el beneficio, y nosotros que hemos hecho esa inversión de 16 años perdemos la inversión en términos de que no vamos a recuperar, ya sea con ese profesional produciendo para el país, y se afecta entonces sin duda el desarrollo y por ende el crecimiento económico. Una mayor demanda en estas siguientes categorías: manufactura, comercio, servicio, turismo, salud, agricultura. Basado en estos datos, 10.6% de desempleo en el sureste. Analizar lo que sucede en el sureste y estas personas profesionales que quizás cumplen con esta demanda a largo plazo, pero igual no tienen las mismas oportunidades. Es que hay un fenómeno de precarización laboral en el país y a nivel mundial. Los empleos son cada vez más precarios, lo que tiene como consecuencia también es una precarización de la vida, ya no solamente laboral. Estamos viviendo con muchas deudas, en estrés, no tenemos tiempo, personas que tienen 2, 3 trabajos para poder sobrevivir, así que se está precarizando la vida también a nivel social, y el Estado está dejando de proteger entonces al ciudadano, lo que algunos llaman por ahí necropolítica, o sea, políticas de la muerte, donde los gobiernos lo que están haciendo es eliminando derechos y no están garantizando la vida social. Hay otro elemento que quiero añadir, pero no sé si Rafa te quiere... Sí, básicamente cuando hablamos de cuáles son las profesiones de mayor demanda en el país, esto es como la moda, y lo explico. En la década de los 70, 80, 90, la moda era la farmacéutica, la industria de alta tecnología. Por lo tanto, en aquel momento, estudiar química, física, biología, matemáticas, inclusive la ingeniería, pues era rentable porque garantizaba, una vez usted se graduaba, iba a tener un empleo en la industria inmediatamente. Hoy, estas áreas, usted se gradúa y pues sabe que conseguir un empleo en esa zona, en esa área de especialidad, pues va a ser más complicado, y obliga a continuar estudiando, que es uno de los patrones que hemos visto en estos últimos años de nuestros estudiantes, que continúan estudiando estudios postgraduados. ¿Por qué? Porque obviamente están viendo si el mercado les permite entrar en algún momento. El área de la salud siempre, y entonces tenemos estudiantes sobrecualificados, que ese es el mayor problema que también estamos confrontando. Las enfermeras, obviamente, pues sí, hay una gran demanda, pero también tenemos que ver que llega el momento que el mercado se satura de estas profesiones, porque en algún momento pues tenían una cantidad de hospitales y una cantidad de dispensarios, que eso también ha ido cambiando en Puerto Rico, se han ido reduciendo, se han ido cerrando dispensarios, lo que eran en el pasado, ¿verdad? Lo que eran los hospitales de los municipales. Por otro lado, tenemos universidades tanto públicas como privadas ofreciendo grados asociados y bachilleratos en enfermería, y llega el momento que se satura el mercado. Así que en ese sentido, hoy podríamos encontrar sin duda enfermeras como esta que se traía a colación en la conversación, de que está desempleada, que no consigue, estando preparada, porque el mercado se ha ido saturando. Ahora mismo en esta zona podríamos cuantificar cuántos hospitales tenemos, cuántos áreas de servicio de salud tenemos,
versus la cantidad de personas que hemos ido preparando para este sector. Cuando hablamos de desarrollo económico, un sector que debe ser principal en cualquier país, cuando hablamos de desarrollo y crecimiento económico, debe ser la agricultura. Pero lamentablemente en Puerto Rico, la agricultura básicamente ha pasado a ser una actividad artesanal. En Puerto Rico apenas el 18% de los terrenos clasificados como agrícolas se produce para esos fines. Básicamente nosotros dependemos del 86% de los productos que nosotros consumimos provienen del exterior, son importados. Así que en ese sentido, si queremos levantar la agricultura, tendría que ser un esfuerzo no solamente de las personas que deseen trabajar en la agricultura, sino también del Estado. El Estado tiene que promocionar, tiene que auspiciar y subvencionar hasta cierto punto la agricultura. Y podríamos decir, porque el secretario de Agricultura nos podría decir, pero es que nosotros estamos subvencionando a los agricultores en Puerto Rico. El problema es que realmente cuántas personas realmente en nuestro país quieren trabajar en la agricultura. Estamos preparando agricultores, porque de la misma forma que preparamos ingenieros, preparamos médicos, abogados, deberíamos preparar agricultores. Sí, que la única universidad del estado quizás que prepara agrónomos, que podrían ser las personas especializadas en cultivo, pues es en Mayagüez. Exacto. Y eso, por otro lado, tenemos la dificultad de dónde vamos a sembrar. Porque en Puerto Rico, siendo una isla, hemos decidido como país construir de forma horizontal. En países más grandes, irónicamente, han decidido construir de forma vertical. Así que en ese sentido nosotros mismos nos hemos limitado a los espacios en Puerto Rico, y ahora nosotros podríamos estar explotando, como lo hacen las islas del Caribe, el turismo. Pero de nuevo, nosotros tenemos unas complicaciones que tenemos que reconocer, y es que en el país quien determina quién entra al país como turista no somos nosotros los puertorriqueños, sino es el Departamento de Estado Federal quien autoriza las visas. Claro, los que vienen de Estados Unidos entran sin mayores dificultades, pero no podemos depender de esa población solamente para hacer turismo en Puerto Rico. Si vamos a República Dominicana, en cualquier hotel de la República Dominicana vamos a encontrar europeos, asiáticos, de todos lugares. En Puerto Rico, usted va al Viejo San Juan, tal vez por un centro turístico principal, y la mayoría, sobre el 90%, sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que serían de Estados Unidos. Vamos a ver, tienen su nicho que llegan hasta ese país. Y entonces, pues, no importa de dónde vengan, lo importante es que lleguen a Puerto Rico, ¿verdad? Y si el 100% de todos los turistas son de Estados Unidos, pues qué bueno, porque vienen a consumir a Puerto Rico. Pero la realidad es que podríamos tener una apertura mayor y entonces poder mantener una cobertura y unos porcentajes de hospedería mayores a los 85, 87, que es más o menos el promedio. También el turismo yo creo que hay que repensarlo, no es eliminar lo que tenemos, ¿verdad? Hace falta turismo de hoteles, all inclusive, de casinos, de campos de golf, pero también yo creo que hay que ampliar un poco la concepción de turismo. Sí, está el gastronómico, el religioso. Turismo médico, turismo histórico, turismo musical. Puerto Rico produce tanta música y eso Cuba lo tiene bien desarrollado. Tú vas a Cuba y en cada esquina hay un grupo, un trío tocando la música cubana. Entonces, eso es turismo de convenciones, turismo médico, cultural, histórico, local. A veces lo que hacemos en el turismo en Puerto Rico es tratar de copiar las mismas empresas que hay en Estados Unidos, que no le generan valor a ningún turista norteamericano, porque venir a comer aquí a un restaurante que lo tienen en otro estado, pues no vale la pena. Igual que, como decía Luis, la importancia de desarrollar la agricultura y quizás cambiar la noción que tenemos nosotros de progreso, ¿verdad? Hemos confundido progreso con cemento y quizás por eso nunca hemos progresado. Tenemos que volver un poco a la raíz, a la sustitución de importaciones, a la producción de productos nativos, y eso estimula aquí la economía local, como hacen muchos estados, como Vermont. Vermont es un estado que vive de la industria local. Megatiendas no las quiero, aquella propuesta, y se apoyan mutuamente.
tú crear sistemas de ferias acuáticos por toda la región este, creando tu turismo. Tenemos aquí conexiones con las Islas Vírgenes, con montones de islas por acá, el desarrollo de la pesca. Puerto Rico, cosas que son normales en otros países. Suecia es una Venecia escandinava que vive de los ferries, que atrae turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que uno pensar el país desde nosotros mismos. Yo creo que también el problema que mencionaba Luis Rafael, de la sustitución de importaciones, como nosotros empezamos a consumir los productos que nosotros mismos producimos. Para empezar tenemos que empezar a producirlos. Tenemos que empezar a producirlo, pero consumirlo. Pero la sustitución de importaciones, eso viene de la década de los 70, de aquel economista 60, que vive, 60, que dijo, ustedes tienen que ponerse a sustituir importaciones. Y tercero, yo creo que hay que repensar también un poco el rol del gobierno y del país, precisamente en lo que es la distribución de la riqueza. Entonces, para mí, de nuevo, tenemos un problema grave de distribución de la riqueza en Puerto Rico y un gobierno que se sigue anclado en una lógica neoliberal de reducción del gobierno, cuando a mi entender lo que hay que hacer es fortalecer el sector público para poder entonces estimular el crecimiento y el desarrollo económico del país, aunque suene keynesiano o estado benefactor, lo que sea. Yo creo que lo que hay que proponer entonces es el fortalecimiento de los sectores públicos. Así que son como que soluciones inmediatas, no sé cuáles tú piensas. Sí, la realidad es que podríamos pasar revista sobre cada uno de los sectores que componen el modelo económico del país, pero mirando cuáles son los más reales en esta zona, el turismo, realmente nosotros en esta zona estamos perdiendo una gran oportunidad. Tenemos playas, tenemos comunicación con el resto del Caribe, con las islitas, con Vieques y Culebra, tenemos el Yunque, que es una gran oportunidad de desarrollo económico, así que sin duda el turismo sería ese sector que podría aportar grandemente a la economía de la zona. Pero de igual manera los centros comerciales. Tenemos centros comerciales, hacerlos atractivos para que vengan nuevas industrias, nuevas compañías a Puerto Rico y establecerse en estos centros comerciales que están vacíos en esta zona. La agricultura, tenemos terrenos, si algunos terrenos todavía están vírgenes, que se pueden ir trabajando, han sido abandonados, sobre todo en Yabucoa, ese valle de Yabucoa, cuando uno va por la autopista y ve a ambos lados que básicamente está en desuso, esos terrenos se podrían estar utilizando en la agricultura, y nuevamente dar ese impulso a la agricultura que es tan importante y producir lo que nosotros vamos a consumir. Así que en ese sentido es importante ese sector. Y de igual manera, el sector de las importaciones y exportaciones, nosotros podríamos estar produciendo en esta zona, tenemos muelles, así que podríamos estar exportando a zonas del Caribe. En el área de construcción, de igual manera, en el comercio ya se los mencionaba, en el área financiera, aquí se desarrollaron los primeros bancos de la zona este que después se convirtieron en bancos nacionales, salieron de aquí.